Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Salvador, el Eterno, el Santo de Dios. En esta noche, Señor, postrados delante de ti, agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo, Señor. Eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro Redentor, Señor. Eres el omnipotente Dios, el creador del universo, el Dios hecho carne. Señor amado y precioso, santo, santo, santo eres, Señor. Y en esta noche, Señor, nos postramos ante ti, agradecidos contigo, con toda bendición de lo alto sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos, amado Señor, que nos perdones. Reconocemos delante de ti que te fallamos, que somos pecadores, Señor. Que sea tu precioso y santo Espíritu en esta noche guiándonos, iluminándonos, dándonos sabiduría, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Que seas tú, solo queremos, Señor, saber de ti, solo queremos, Señor, que seas tú, Señor, revelándote a nuestras vidas, Señor. Que es de lo que se trata la vida eterna, que te conozcamos a ti, Señor. Que, que cada día seamos más como tú y menos como nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor, abre sus corazones, Señor, sus entendimientos, Señor, para que en todo seas tú glorificado, Señor. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios. Continúa tú, Señor, bendiciendo tu obra, Señor, cumpliendo tu propósito en nosotros, Señor. Gracias una vez más, Señor, y una vez más, Señor, recibe tú la gloria en todo, Señor, en el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, amada familia, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando en el módulo de la obediencia. Ahí es donde nosotros estamos ahorita. Y ahorita exactamente donde estamos, hemos visto que la obediencia consiste en obedecer los mandamientos de Dios. Es el fruto de nuestra salvación. También hemos visto que la obediencia es un llamado a seguir a Cristo. Eso fue lo último que nosotros estuvimos viendo. Y hoy vamos a ver que la obediencia también es un llamado a la sumisión. La obediencia es un llamado a la sumisión. Y vamos a iniciar con Romanos capítulo 6, versículo 16, don Juan Carlos. Si nos lo puede leer, por favor. Romanos 6, 16. Claro, con gusto. Gracias. Romanos 6:16. Sí, Solo el versículo 16. sí, señor. Ok, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Muy bien. Entonces, vean qué interesante, hermanos. Quiero compartirles otra traducción, de la nueva, digamos, traducción del viviente, que es más que castellanizada, digamos, para que ustedes, digamos, la comparen. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Entonces, hermanos, aquí digamos es importante que notemos algunas cosas. Lo primero es que aquí entra en juego nuestra voluntad. Como leí ahora Juan Carlos, dice, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea lo que sea que te presentes a obedecer, te conviertes en un esclavo. Por ejemplo, si yo obedezco continuamente a mi apetito, si yo obedezco a mi apetito constantemente, soy un esclavo de él. Así que tenemos la
decisión en nuestra esclavitud, es nuestra voluntad la que está jugando en nuestra esclavitud. Y esto es muy importante, hermanos, cuando nosotros somos esclavos del pecado, sea lo que sea, alcoholismo, adulterio, pornografía, fumado, mentira, o sea, cuando nosotros estamos esclavos de un pecado, somos nosotros voluntariamente los que hemos escogido estar ahí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la decisión en nuestra esclavitud del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. No le echemos la culpa a nadie. No le echemos la culpa a nadie. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Así que, de una manera u otra, nosotros servimos a alguien. De una u otra manera servimos a alguien. La opción de vivir nuestra vida sin servir al pecado ni a la obediencia no existe, no está abierta para nosotros. Recuérdense que en el camino de Cristo, en el cristianismo, no hay términos medios, no hay un camino intermedio. O yo estoy sirviéndole al pecado o le estoy sirviendo a la justicia. No hay caminos intermedios. En Romanos capítulo 12, en el versículo 1, ¿qué nos dice doña Elisa? Romanos 12:1. ¿Lo tenemos, doña Elisa? Romanos 12, Estaba pegadillo usted, entonces sí, no me. sí, Romanos 12:1. Sí. 12:1 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos presentarnos a Dios? ¿Cómo dice Romanos 12:1 que debemos presentarnos a Dios? Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Vean otra traducción, digamos, de este mismo, vamos aquí a meter este mismo versículo en la Nueva Traducción del Viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, dice Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Él ha hecho algo a favor de nosotros. Muchísimo. Dice que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En otra traducción, también de este mismo versículo, vamos a incluir en esta traducción versículos 1 y 2 de aquí mismo de Romanos. Vean cómo lo dice. Dice, con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios. Hermanos, qué importante es que nosotros tengamos presente las misericordias de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. Versículo 2 del 12, en esta traducción. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete a su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Entonces nosotros vemos, hermanos, en este par de pasajes que el apóstol Pablo les ruega a los cristianos
Les ruega. ¿Y qué es lo que está haciendo? Apelando a su voluntad, que era lo mismo que veíamos en el versículo anterior. A vivir de cierta manera, a la luz de lo que el Señor ha hecho por ellos. Por las misericordias de Dios. Nos recuerda, hermanos, que hacemos esto debido a la misericordia que Dios mostró, a lo que Dios ya hizo por nosotros. Y que solamente lo único que tenemos que hacer, lo único que el Señor nos pide que hagamos después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, es ofrecernos a Dios, mientras Él obra su misericordia en nosotros. Dios nos manda, hermanos, que hagamos esto, y no solamente nos manda hacerlo, sino que Él hace posible para nosotros que lo hagamos. Y es interesante, hermanos, porque vean ustedes, por ejemplo, los paganos, por ejemplo, el catolicismo, ellos son propensos a hacer obras de sacrificio para obtener misericordia. ¿Lo hacen o no lo hacen? Por supuesto que sí. Digamos un ejemplo, por ejemplo, la romería es un sacrificio que ellos hacen. ¿Y con qué intención hacen ellos ese sacrificio? De ir, por ejemplo, a Cartago hasta a pie, desde los lugares donde están. ¿Con qué intención? Buscando la misericordia de Dios. Pero la fe bíblica enseña que la misericordia divina ya nos ha sido dada. Hermano, nosotros no tenemos, hermanos, que hacer absolutamente nada para recibirla. Ya Él nos la ha dado por el fundamento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si notan la diferencia, hermanos. Las religiones hacen sacrificios para buscar obtener la misericordia de Dios. Pero en el cristianismo, Él lo hizo todo, hermanos, y nos da la misericordia. Nosotros ya la hemos recibido, la misericordia de Dios. Nosotros no tenemos que andar buscándola, la hemos recibido como un regalo. Oscar, Entonces, sí, señor. eso es lo que nos dice un ejemplo, Isaías 53. Ajá. Por Ujú. su llaga fuimos sanados. Exacto. Lo hemos recibido de parte de Él. Sí. Nosotros no tenemos que hacer nada, hermanos. La gracia es un regalo. O Dios, sea, en pocas palabras, o sea, estamos de acuerdo, la gracia es un regalo, la salvación es un regalo de nuestro Señor. Eh, pero sí, sí debemos, pongamos, lo que hemos venido estudiando, eh, no evitar, digamos, de las cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? O sea, no ujú. podemos vivir en el pecado, pongamos, tenemos que Es salirnos. nuestra vana manera de vivir, como decía ayer Víctor. Eso mismo, exactamente. Así es. Ahora, eso es fruto, o sea, el nuevo nacimiento es fruto de que yo renuncié a todas esas cosas. Entonces ya Ujú, no tengo por qué meter, si era un ladrón, no tengo por qué seguir robando. ujú. O si era un adúltero, no tengo por qué seguir siendo adúltero. Ajá, En lo que haya estado metido cada quien, ¿verdad? Cuando vivía en el mundo. es correcto. Es correcto, don Juan Carlos, así Somos es. una nueva persona. Cristo vive en nosotros. Ujú, amén, Entonces, así esas es. cosas ya no, o sea, ya no son Exacto. improcedentes. Y sobre todo siempre que nosotros tengamos presente las misericordias. Es interesante porque cuando yo les digo a ustedes, amados hermanos, eh, os ruego, le voy a decir así como dice Pablo, os ruego que tengan presente todas las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo. ¿Qué es lo que se les viene a la mente a ustedes? Por las misericordias de Dios, porque nosotros somos muy terrenales y Ajá. vemos las misericordias de Dios solo las temporales, pero no vemos las grandes misericordias de Dios que trascienden a vida eterna, que son las que nos dan ese gozo eterno. Por ejemplo, Oscar, sí, señor. no sé si vendrá al caso lo que le voy a comentar, pero un día estaba hablando con una señora, ¿verdad? Y ella me decía, es que vi al ladrón en la cruz, en el último momento se arrepintió,
¿verdad? Y le dije yo, sí, estamos de acuerdo. Él en el último momento se arrepintió. Yo no le voy a discutir eso. Pero, mm, pero es un peligro estar pensando en eso, le dije yo a usted. Le dije yo a la señora, porque yo no puedo estar pensando, yo voy a tener novia y esposa y en el último momento me arrepiento. Y si no le da tiempo a eso, y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces la salvación es mejor con tiempo. Hoy, Hoy, no es mañana, mañana, es sí, hoy. mañana es la canción de cuna de Satanás. Es la canción, es con la que él nos engaña, con la que él nos duerme. Mañana, 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 no, es hoy, hoy. Esa imagen del ladrón en la cruz, yo la he sentido siempre como un ejemplo de que la misericordia de Dios, estamos de acuerdo. Puede ser en el último momento, pudiera ser, uy, que en el último momento alguien se salve, pero no es una línea digamos, ¿cómo le No, explico? no es una No, doctrina. no No es es, exactamente, o sea, yo no lo puedo tomar como doctrina para decir, no, 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 si en el último momento ahora voy a andar aquí exacto. tomando. ¿Cuántos, o sea, cuántos se salvaron en el último momento en la Biblia, en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? No recuerdo yo, sé, pero ladrón en la cruz no recuerdo otro. Uno. Sí. Uno, no, no podemos tomar eso como un ejemplo. No, No, no podemos tomarlo. O sea, es muy no, importante que no lo podamos, no lo tomemos en cuenta. O sea, sí, es importante, como usted dice, tener que la misericordia de Dios va a estar ahí hasta el último día, pero no es algo con lo que podemos jugar, es que porque es un riesgo jugar con eso. totalmente. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las misericordias de Dios a las que Pablo se refiere? Pablo aquí no está hablando de que las misericordias de Dios, aunque es una misericordia de Dios también, por ejemplo, no está hablando de las cosas temporales. Él no está hablando de que la salud, él no está hablando hablámoslo así, de los bienes temporales, de la riqueza, de una casa, de un carro, no. Que eso es misericordia de Dios, sí, pero no está hablando de eso. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Esto es algo que trasciende a vida eterna. El apóstol Pablo aquí está hablando de, oigan las misericordias, las que siempre, hermanos, no, tenemos que tenerlas ahí presentes. O sea, digamos, grabadas en nuestro corazón. Justificación de la culpa y la pena del pecado. Hermanos, estábamos condenados a muerte eterna, toda la humanidad, toda la humanidad. Y en Cristo, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección, por su vida perfecta, Él nos justificó de la culpa y de la pena del pecado, hermanos. O sea, es un regalo, es un regalo. Nosotros estábamos condenados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar ese regalo y vivir para Él. Entonces ahí tenemos un regalo, hermanos, que no tiene, o sea, comparación con nada temporal que usted pueda tener en este momento, con nada. Vean otro regalo, otra de las misericordias de Dios. Adopción en Jesús e identificación con Cristo. Hermanos, hemos sido adoptados en Cristo Jesús como hijos del Padre. Adoptados, hermanos. Usted sabe, después de que éramos enemigos, criminales, rebeldes contra Dios, ahora hemos sido adoptados como sus hijos en Cristo Jesús. Puestos bajo la gracia de Dios, no de la ley. Don Oscar, Hermanos, ¿sí? perdón que interrumpa. Podríamos decir o podríamos pensar que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, mm, voy a ver si me voy a entender. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Dios puso querubines a cuidar el camino al árbol de la vida, ¿verdad? Sí, correcto. Quedó sellado el árbol de la vida. El árbol de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Podríamos decir que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo el camino al árbol de la vida quedó libre. Quedó libre para aquel que cree en su persona, cree en su obra, Ok. aprueba los hechos,
O sea, tiene asentimiento de que realmente fue así y se somete. Por eso ahorita aquí de que estamos hablando de sumisión. Se somete, porque nuevamente, y esto es algo digamos que a la gente le cuesta mucho entender, y ya nosotros lo estudiamos, bendito sea Dios por ello. El famoso banco, el banquito de las Así, tres sí, sí. patas. Sí, 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 sí. Si falta una patita, el banco se cae. El banco es la salvación, digamos así, metafóricamente estamos hablando que el banco representa la salvación. Si a ese banco le falta una pata, ese banco se cae. Entonces, digamos un ejemplo, muy bien, se trata de creer en la persona de Cristo, en su divinidad, en su obra, perfecto, en que apruebo los hechos, los creo de todo corazón y me someto a su gobierno, me someto a su señorío. De eso se trata. Entonces, Usted no estaba equivocado. ajá, ok, sí, porque, digamos, si bien es cierto que, digámoslo así, ya el camino fue abierto, pero no todos se van a someter, entonces está cerrado para aquellos que no se someten. Ah, no, es lógico, el que quiere vivir en sus pecados de ahí. Exacto, está cerrado, el camino está cerrado para él. Imagínese un ateo, pongamos un Es, ejemplo, alguien que se declare ateo. exacto, está cerrado para los tibios, está ¿Sí? cerrado para los practicantes de pecado, está cerrado para los religiosos, está cerrado para los moralistas. Ok, entonces hermanos, vean, vimos que una de las primeras misericordias, la primera misericordia es justificación de la culpa y la pena del pecado. Segunda, hemos sido adoptados como sus hijos. Tercero, puestos bajo la gracia, no la ley. Y aquí es importante entender, o sea, ¿cuál es, cuál es la diferencia? ¿Por qué, digamos, un ejemplo, ese es un regalo de Dios, el que nos haya puesto bajo la gracia? Hermanos, porque si nosotros estuviéramos bajo la ley, hoy, aún ahorita, estaríamos muertos, porque todos los días pecamos. Todos los días pecamos, no tenemos la capacidad, no podemos cumplirla. La ley lo único que nos muestra es el pecado, la ley nos muestra lo impotentes que somos para cumplirla y la ley nos conduce a aquel que la cumplió perfectamente. Esa es la ley. Entonces, hemos sido puestos bajo la gracia. ¿Y qué significa eso? Que fuimos puestos bajo aquel que la cumplió perfectamente. Y no solo la cumplió perfectamente, sino que entregó su vida, dio su vida sustitutamente por nosotros. Y Víctor ayer decía, póngale nombre a la cruz. Todos deberíamos estar ahí. Todos deberíamos. Ahí debería estar Oscar Sevilla. Esa es la cruz de Oscar. Él murió por mí, sustitutamente. Entonces hemos sido puestos bajo la gracia, no la ley. Nos ha dado el Espíritu Santo. Ayer Víctor lo hablaba también. Nos ha dado el Espíritu Santo para que more en nosotros, hermanos. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor. Digámoslo, ¿por qué? Porque nos iba a dar a alguien igual que Él, como Él, de la misma naturaleza de Él, pero para que esté dentro de nosotros, para que more en nosotros. Hermanos, vean las misericordias, es que nosotros no las dimensionamos. Nos ha dado promesa de ayuda en toda aflicción. Promesa de ayuda en toda aflicción. Recuérdense, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Recuérdense que esa promesa de ayuda no es que me quita la aflicción, es que Él me ayuda a pasar en medio de la aflicción. Él me ayuda a pasar, Él me da el poder, Él me da la gracia para que yo pueda pasar en medio de la aflicción. Él me da seguridad, me da aseguramiento de estar posesionado, hermanos, en aquella escogencia de Dios de antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos en Él, en su presencia, desde antes de la fundación del mundo. Y eso me da esa seguridad que mi nombre está ahí desde antes de la fundación del mundo. Me da esa seguridad de que yo fui
dado como un regalo al Señor. Juan en capítulo 17 nos lo dice, fuimos dados como un regalo. ¿Cuándo nos entregó el Padre como un regalo? Desde antes de la fundación del mundo. Él nos dio a Cristo, Él nos entregó, hermanos, y esto es maravilloso, porque si usted cree que el Cristo lo ama a usted o Dios lo ama a usted a partir de este momento en que usted lo recibió a Él, usted está equivocado. Él nos ha amado siempre, desde antes. Y yo quiero nada más repasarles algunos pasajitos que tengo aquí, digamos, de Juan 17. Vean ustedes, nada más para que los recordemos. Cómo el Señor constantemente dice que Él nos dio, que el Padre nos dio. Vean, por ejemplo, al 17:6, doña Marcela, por favor, léame Juan 17:6. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y has guardado tu palabra. Vean ustedes, hermanos, qué precioso. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuándo se los dio? Aquí la pregunta es, ¿cuándo se los dio? Tuyos eran. Tuyos eran. ¿En dónde? En el pasado, en la eternidad pasada. Tuyos eran. Y me los diste. Y han guardado tu palabra. O sea, hermanos, nosotros fuimos entregados, le pertenecemos al Padre desde antes de la fundación del mundo. Vean ustedes en el versículo 9. Acá en el versículo 9, don Edwin, versículo 9 de Juan 17, Juan 17, 9. Buenas noches. Vamos a ver. ¿Juan qué? 17, 9. 17:9. Dice así, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por el que me diste, porque tuyos son. Por los que me diste. Dice, porque tuyos son, por los que me diste. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Ese es el punto, hermanos. Versículo 11. Don Juan Carlos, versículo 11, ahí mismo. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. A los que me has dado, nuevamente sigue, a los que me has dado, le hace de una vez el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, o sea, Judas. Ajá, exactamente, exactamente. Vean este otro, hermanos, acá. Vamos a ver aquí mismo, en Juan 17. Vean qué precioso, el 20. El 20, doña Lisa, versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, estaba orando por nosotros. Estaba orando por nosotros con nombre y apellido. Estaba orando por nosotros, hermanos, en el aposento alto. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído por la palabra de los apóstoles, por las palabras de todos aquellos que escucharon de los apóstoles. Vean ustedes el versículo 24, amada familia, el versículo 24. Vamos con acá, doña Marcela, versículo 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ven, hermanos, ven qué lindo. Padre, aquellos que me has dado, ¿cuándo?
que me has dado como un regalo. Hemos sido dados al Hijo como un regalo. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros, hermanos, ante todas estas misericordias, no las valoramos. No las valoramos. Muchas veces, hermanos, perdemos, hablemoslo así, perdemos la paz, hermanos, por cosas mundanas. Perdemos la paz, hermanos, por aquellas migajas que caen de la mesa del mundo. Hermanos, así es. Nos ha pasado a todos y nos va a seguir pasando porque somos caídos. Pero vean ustedes, hermanos, solo esto debería tenernos a nosotros, o sea, completamente en un sacrificio vivo a Él, en una ofrenda continua a Él. Vean ustedes, sigamos, vamos a mencionar 3 más de las misericordias. Certeza de una gloria venidera. Certeza de una gloria venidera, hermanos. Hay una gloria que viene que no se compara con absolutamente nada terrenal. No se compara. Por eso Pablo decía que ninguna tribulación que nos pueda acontecer se compara con la gloria venidera en Romanos 8. Nada se compara. Certeza, es la confianza, es la seguridad. Confianza, hermanos, de no estar separados del amor de Dios. Hermanos, nunca vamos a estar separados del amor de Dios. Es una promesa. Confianza en la fidelidad continua de Dios. Vean ustedes, yo les di ahorita a ustedes aquí les voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 apenas, es una probadita de lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos. O sea, para rendir completamente nuestras vidas en sacrificio vivo a Él. Entonces, hermanos, a la luz de toda esta misericordia pasada, presente y futura, Pablo nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y es que, hermanos, si ustedes se ponen a ver, vea, uno a veces no lo nota porque nosotros somos muy carnales, hermanos, pero todos los días pecamos. Pequé ayer, peco hoy, y si estoy vivo mañana, pecaré otra vez, hermanos. Y la sangre preciosa del Señor está disponible ahí para seguirme perdonando, hermanos. ¿Me entienden? Él me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el regalo de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos tener siempre presentes, hermanos. Todas esas misericordias pasadas, presentes y futuras. Debemos creer que estas misericordias divinas, hermanos, vea, esto es el punto. Estas misericordias nos deben llevar a nosotros, como decíamos, a rendir nuestra voluntad, a rendirla. Tienen el poder convincente, hermanos, para que rindamos nuestra voluntad, hermanos. O sea, ¿quién no se va a rendir ante todo este despliegue de misericordia de Dios? Pero el Señor nos la está revelando a nosotros, bendito sea el Señor, y tenemos luz hoy para comprenderlo. Pero debemos vivirlo, no solo que tengo el conocimiento de que las he recibido, pero debemos vivirlo, porque nada nos puede, hermano, nada nos debe por qué afanar, por qué llenarnos de ansiedad, de temor. Nada tiene por qué llenarnos, hermanos, de desánimo ante todo este despliegue, hermanos, de bendiciones, de misericordias que el Señor ya nos ha dado. Esa es la idea. Todas estas misericordias deben de tener el poder de convencimiento sobre nuestra voluntad para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, cuando el versículo aquí dice, este de Romanos dice, presentéis vuestros cuerpos, hablando espiritualmente, hermanos, significa que nuestros cuerpos son traídos al altar. Son traídos al altar de Dios. Y el cuerpo aquí debemos verlo, hermanos, como una referencia a todo nuestro ser. El sábado hablábamos con los jóvenes y les decía,
No es solamente estar presente un domingo en la iglesia o estar presente en una reunión de un ministerio de hombres, de un ministerio de mujeres, un ministerio de jóvenes. Hermanos, porque usted puede, su cuerpo puede estar ahí, pero tal vez su mente no está ahí. Y ya eso deja de ser un sacrificio vivo para él. Deja de ser un sacrificio santo a él. Porque si yo estoy en la iglesia, es todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo, hermanos, conectado, ministrando al Señor. Acuérdense de lo que significa ministrar, sirviendo al Señor. Porque, hermanos, nosotros no llegamos para que el pastor ministre nuestras vidas. No, todos llegamos unidos para ministrar al Señor, para servir al Señor. Le alabamos, lo adoramos, recibimos su palabra. Hermanos, eso es ministrar al Señor, lo exaltamos, eso es ministrarlo, le servimos a Él. La frasecita, presentéis vuestros cuerpos, aquí viene el punto. Significa que Dios lo quiere a usted y no solo su trabajo. Hermanos, qué tremendo, hermanos, en muchas congregaciones, muchos de los líderes se contentan con un trabajo que le ofrecen al Señor, pero no le ofrecen su vida, no le ofrecen su vida, hermanos. Y Dios nos quiere a nosotros totalmente. Ofrecen un trabajo, ofrecen una obra, ofrecen el hacer, pero no el ser. ¿Ven el punto, hermanos? Ahí Dios no quiere, hermanos, solamente tu trabajo, Él te quiere a ti también, todo completo. Usted puede hacer todo tipo de trabajo para Dios, sin embargo, nunca ofrecerse a sí mismo. Hermanos, eso pasa. Hay veces el pastor, un músico, un líder, hermanos, pasa a ser el protagonista. Y no es así. El único protagonista es Él, se trata de Él. En todo se trata de Él. Nosotros somos siervos. Eso es lo que somos todos, desde el pastor. Todos somos siervos de Él. Al servicio de nuestro Dios. Ministrando para nuestro Dios. Vean que aquí esta palabra os ruego es una apelación previa a la voluntad que hace el apóstol Pablo. Cuando él dice os ruego, él está diciendo, esto es algo voluntario, hermanos, depende de ustedes, depende de su voluntad, de su decisión personal. Significa que su voluntad debe ser maestro, debe ser líder sobre su cuerpo. Su voluntad debe, y eso es lo que siempre sucede, es la voluntad la que lidera sobre nuestro cuerpo, pero nuestra voluntad puede liderar pecaminosamente. No, nuestra voluntad debe liderar rendida completamente al Espíritu de Dios, rendida completamente a la palabra de Dios. La Biblia dice que nuestra voluntad debe traer al cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Y el cuerpo, hermanos, es un siervo maravilloso cuando realmente está al servicio del Señor. Pero es un amo terrible cuando nosotros estamos al servicio de Él. Cuando usted deja que sea el cuerpo, cuando usted deja que sean los deseos de la carne quienes dominen su vida, en lugar de su voluntad, usted le ha cedido a la carne el control de su vida y no al espíritu. ¿Entendemos, hermanos? Y esto es tremendo, hermanos. O sea, nosotros debemos estar rendidos al espíritu, no a la carne. Es al espíritu y a eso es a lo que está apelando Pablo. Sí, doña Marcela. Que también otra cosa que nos dejó muy bonito del estudio del domingo fue cuando el don Víctor dijo que nosotros no nacimos, no tenemos que nacer aprendidos para hacer maldad, o sea, para que saber cómo manejar la carne, porque nosotros nacimos ya con Ahí, eso, ya lo sabemos.
Así es. Pero lo que sí no nacimos aprendidos es a conocer la palabra y el sendero de Dios, ¿verdad? Es Y que eso correcto. la gente no entiende, ¿verdad? A mí me encantó mucho esa parte de la manera en la que él lo dijo. Es contra naturaleza, doña Marcela. O sea, el buscar de Dios, el sentir deseos por orar, por leer la palabra, por estudiarla, es contra naturaleza. Nuestra naturaleza no lo quiere hacer. Nuestra carne, óigame, nuestra carne hoy tiene el Espíritu Santo, nuestro ser. Y aún así hay una batalla. Hay una batalla. Y digamos, y ahí es donde está el punto. Mi carne tiene que ser arrastrada a orar. Mi carne tiene que ser arrastrada a estudiar la palabra, porque ella no se manda. Mi carne no se manda. Tiene un Señor gobernando, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Antes sí se hacía lo que quería con nosotros, pero hoy no. Hoy nosotros estamos bajo el control del Espíritu y su palabra. Por lo tanto, manteniendo todo su ser en el altar de Dios. De eso se trata, mantener nuestro ser en el altar de Dios como un sacrificio vivo. Eso mantiene al cuerpo en el lugar donde debe estar. Y aquí Pablo nos muestra, hermanos, que a Dios, eso es muy importante, porque aquí, ¿qué nos está mostrando Pablo, hermanos? Que a Dios sí le interesan nuestros cuerpos. Y eso es muy importante, hermano, porque mucha gente va a la iglesia y cree que a Dios no le importa el cuerpo, lo que se haga con el cuerpo. Por supuesto, 1 Corintios capítulo 6. Vamos un momentito a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Don Edwin, ¿qué nos dice? 6:20 me 19 dijo, y 20, 19 y 20, por favor. 1 Corintios 6, 19 y 20. Ya, dice así, o no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es que es muy claro, hermanos. Mire, un impío con toda su rebelión contra Dios, todo su ser le pertenece a Dios. Y más a nosotros, hermanos, que hoy hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio que se pagó. Le pertenecemos a Él, completos, mente, emociones, voluntad, todo nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo le pertenecen a Él. Le pertenecen absolutamente a Él y somos templos, templos, santuarios del Dios vivo. Un sacrificio vivo, según la Biblia, hermanos, entonces es la entrega voluntaria, vea, voluntaria, es la entrega voluntaria. Creo que ayer Víctor también lo decía, que hay mucha gente que está esperando que Dios lo cambie. Hermanos, no, no, hermanos, ya usted tiene todo, ya el Señor lo hizo todo. Usted ahora tiene el Espíritu, usted tiene la palabra, usted ahora tiene el poder. Ahora es una entrega voluntaria, continua, diaria, de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. A Dios como un acto de adoración. Implica no conformarse a los deseos del mundo, sino vivir en obediencia, servicio y transformación, siendo santo y agradable a Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Nosotros antes no vivíamos para la gloria de Dios. Vivíamos para Satanás, vivíamos para el mundo, vivíamos para la carne, vivíamos para el yo, vivíamos para nosotros mismos. Ahora, en un sentido práctico, ¿cómo sería un sacrificio vivo? Aquí en Romanos 12:2, vamos a ver que nos va a ayudar a entenderlo. ¿Qué dice Romanos 12:2? Don Juan Carlos, Romanos 12:2. ¿Qué nos dice? Dice,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el sentido práctico? ¿Cómo nosotros podemos ser un sacrificio vivo delante de Dios? Ok, somos un sacrificio vivo para Dios, hermanos, al no conformarnos a este mundo. Es un mundo malo. Es un mundo malo. El mundo se define, ¿cómo se define el mundo para nosotros? Y eso lo define la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Cómo se define el mundo? Capítulo 2, versículos del 15 al 17, doña Elisa. Capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Entonces el mundo se define para nosotros como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo lo que el mundo tiene que ofrecer, hermanos, se reduce a esas tres cosas. Eso es muy importante que lo tengamos. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Estas tres cosas. ¿Qué son los deseos de la carne? Incluye todo lo que apela a nuestros apetitos. Incluso incluye los deseos excesivos de comida. Muy importante, hermano. La gente a veces piensa que la comida o la bebida no tiene nada que ver. Bebida, porque hay mucha gente que está llena de gaseosas, está llena de comida chatarra. Digamos, un ejemplo, digamos, come por gula. Hay muchos que comen y van, vomiten y siguen comiendo. O sea, a eso nos referimos. Se refiere a bebida, se refiere a comida, se refiere a sexo y cualquier otra cosa que satisfaga las necesidades físicas. ¿Qué son los deseos de los ojos? ¿A qué se refieren los deseos de los ojos? Incluye principalmente, aquí es muy importante, ¿qué incluye principalmente? El materialismo, la compulsividad material, la codicia de lo que vemos. Hermanos, ¿a qué, digamos, tiene que ver con todo aquello que no tenemos y la envidia de aquellos que tienen lo que nosotros queremos? Entonces, es muy importante que tengamos esto presente. Materialismo compulsivo, codicia, avaricia, todo aquello, digamos, un ejemplo que no tenemos y que anhelamos, que envidiamos que otros tienen. Esos son los deseos de los ojos. Por eso, digamos, es muy importante. El diablo ha hecho un trabajo muy, muy interesante, hermanos, en la sociedad. Vea, y yo no quiero, digamos, con esto que voy a decir, digamos un ejemplo, formar una doctrina acá. Pero uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la razón por la que usted va a un mall, por ejemplo? ¿Por qué usted va a un mall? ¿Por qué usted visita un mall? Bueno, puede hacer que usted llegue y lo visite porque, digamos, ese día decidió ir a almorzar ahí. Bueno, perfecto, ese día almorzó ahí, está bien. O ese día usted, digamos, un ejemplo, tenía la necesidad de, digamos, o tenía una necesidad y quería satisfacerla comprándose un par de zapatos. Pero hermanos, los moles, por ejemplo, no son lugares para estarlos visitando continuamente, porque eso lo que hace es estimular los deseos de los ojos, los deseos de los ojos. Y estamos hablando en todo sentido, hasta en lujuria, digámoslo así. Ahí, digamos, todos los establecimientos, las luces, la forma como se acomodan, todo está diseñado precisamente para atrapar. Entonces ahí tenemos los deseos de los ojos. ¿Es pecado ir a un mall? Porque debo dejar esto claro, no. Pero como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene.
¿Puedo ir a un mall? Sí, puedo ir a un mall. ¿Cuál es el problema? Puedo ir a un mall. Pero digamos, yo no puedo ir a un mall, tenerlo como un hábito. Estar yendo a un mall. ¿Qué voy a ir a hacer? ¿Cuál es la motivación de ir ahí? Ok. El tercero es la vanagloria de la vida. ¿A qué se refiere la vanagloria? El orgullo de la vida. Se define por cualquier ambición, por aquello que nos hace sentir como agrandados y nos pone en el trono de nuestras propias vidas. Tiene que ver con poder, tiene que ver con fama, tiene que ver con, digamos, con reconocimiento, digamos, propio. Entonces tiene que ver con todo aquello, con adulación, todo eso tiene que ver con todo eso. Es el orgullo, la vanagloria de la vida. Y todo eso proviene del mundo. Ok, la frase culto racional. ¿A qué se refiere con culto? Es vuestro culto racional. Cuando Pablo dice, es vuestro culto racional, es una vida de adoración. Se refiere a una vida de adoración. ¿Y cómo nosotros adoramos a Dios? Como yo quiero, como yo me siento. Ay, voy a ir a la iglesia a adorar. Ay, qué linda que estuvo hoy la alabanza. Me sentí tan bien. No, hermanos, eso no es culto racional. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Y lo adoramos conforme a qué? A su palabra. Lo adoramos en espíritu y en verdad. ¿A qué se refiere? Vean, cuando el Señor dice en espíritu y en verdad, vean que la palabra espíritu está en minúscula. Entonces no se está refiriendo que lo adoramos en el espíritu de Dios y verdad, aunque está implícitamente ahí incluido, porque nadie puede adorar a Dios de una manera correcta si no tiene el Espíritu de Dios. Nadie lo puede adorar si no tiene el Espíritu de Dios. Cuando se habla de Espíritu, se refiere que usted tiene que adorarlo a Él con todo su ser interior. No se está refiriendo a lo exterior. ¿Cuál es la diferencia? Los fariseos, los religiosos de la época de Jesús, adoraban a Dios en lo exterior, pero no en lo interior. Cuando hablamos de adorarlo en lo interior, estamos hablando de adorarlo con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros gustos, con nuestros afectos, con nuestra voluntad, con todo nuestro ser. Entonces a eso se refiere culto racional, espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de verdad, estamos hablando de que conforme a la palabra, no conforme a como yo quiero adorarlo. No es, Señor, tú sabes que yo te amo y te adoro de esta forma. Tú conoces mi corazón. No, es conforme a las Sagradas Escrituras. Vamos a ver más adelante vamos a ver, creo yo que ahí tengo ese ejemplo, si no, ustedes ya lo conocen. Saúl quiso adorar a Dios a su manera. Él quiso adorarlo a su manera. Cuando Dios le ordenó ir a matar a los amalecitas y quemar el botín, no traerse nada, él quiso adorarlo. No, Señor, pero es que había unos animalitos muy lindos, gorditicos, para hacerlos en sacrificio para ti. Y se trajo al rey también. No, hermanos, no, eso no fue lo que Dios le ordenó. Lo adoramos conforme a su palabra, espíritu y en verdad. Y esto lo podríamos resumir, lo Don adoramos Oscar, haciendo sacrificios espirituales. Sí, dígame, don Juan Carlos. en esa historia, ¿verdad que Samuel fue el que terminó matando al rey Amalecita? Correcto, lo partió en pedazos. Hizo un picadillo con él ahí. Picadillo. Ahí mismo lo llegó y lo picoteó todo. De una vez agarró. ¿Por qué? Era una orden de Dios, hermanos. Era una orden de Dios. Era una orden de Dios. Los amalecitas odiaban al Dios verdadero. O sea, no era un antojo de Dios. No, era una orden de Dios. Entonces, ese es el punto. Ahora, sacrificios espirituales, estábamos diciendo. El culto racional tiene que ver con hacer sacrificios espirituales. ¿Qué son sacrificios espirituales? Es algo de lo que ya hemos hablado acá, es algo de lo que ya hemos estudiado los domingos. ¿Qué son sacrificios espirituales? Vamos a ver de dónde sale esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 2,
versículos 4 y 5. Doña Marcen, ¿qué dice? Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vean qué interesante. Vamos a ver todo lo que este pasaje implica. Dice que acercándonos a Él, acercándoos a Él, ¿a quién? A Cristo. Cristo es la piedra viva, la roca viva, desechada ciertamente por los hombres. Si Él fue desechado por los hombres. Mas para Dios, hermanos, mas para Dios era escogida y preciosa. Ahora, vosotros también, ¿quiénes? Nosotros los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que usted es un sacerdote. Usted también es un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales a Dios. Sí, hermanos, cada uno de nosotros, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pedro, hermanos, estaba escribiendo a los cristianos para animarlos a permanecer fuertes en la fe, incluso durante la persecución. Ellos estaban en un tiempo de persecución. Y el apóstol Pedro les recordó, hermanos, que eran muy importantes a la vista de Dios y los instó a vivir vidas santas. Ahora, bajo el nuevo pacto, nosotros ahora estamos bajo el nuevo pacto. Cada creyente, lo que decíamos ahorita, cada creyente en Jesucristo, cada uno de nosotros en Jesucristo es un sacerdote santo. Y como sacerdote ofrecemos sacrificios espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vean que todavía no hemos entrado a ver qué son esos sacrificios espirituales. Ya, aunque ya lo hemos estudiado, ahorita lo estamos repasando. Entonces, en la antigüedad, en el antiguo pacto, ¿cuáles eran los sacrificios? Acuérdense, los sacrificios de animales. Entonces, estos sacrificios espirituales reemplazan los sacrificios materiales del antiguo pacto. Los sacerdotes ya no son una clase separada y ya no ofrecen toros, machos cabríos y corderos en el altar, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. No. Los creyentes no solo constituyen, hermanos, el nuevo sacerdocio, sino que son las piedras vivas que forman el templo espiritual de Dios. Recuerden, hermanos, hoy el templo no es hecho por manos de los hombres. ¿Cuál es el templo hoy? Su iglesia. Y su iglesia no es un local. Su iglesia está conformada por creyentes verdaderos, por los nacidos de nuevo. Ese es el templo espiritual. Ese es el templo espiritual. Entonces, hermanos, esas son las piedras vivas que forman hoy el templo espiritual de Dios. Si hay algo que no estamos entendiendo, me detienen, por favor. Vamos a ver nuevamente. ¿Quiénes son las piedras vivas? Nosotros, los creyentes, somos piedras vivas. Y nosotros constituimos ahora un templo espiritual. Recuerdes, el templo de Dios hoy es espiritual. No, digamos, nosotros nos congregamos en un local, nos reunimos en un local. Pero ¿quién se reúne? La iglesia, los creyentes, las piedras vivas. Entonces realmente el templo es espiritual, es un templo espiritual. Nuestra adoración hoy implica sacrificios espirituales. Antes era un templo material, un edificio, como el que hizo Salomón, el templo. Pero ahora, hermano, y se hacían sacrificios materiales.
Pero hoy es un templo espiritual y se hacen sacrificios espirituales. ¿Entendemos esa parte? O sea, una cosa es, antes que era un templo material, un templo físico, hecho por manos de hombres, y se hacían sacrificios materiales. Hoy es un templo espiritual conformado por piedras vivas, por los creyentes, y se hacen sacrificios espirituales. Esa es nuestra adoración, esa es nuestra ofrenda, sacrificios espirituales. Ahora, ven qué interesante, hermano, porque ustedes se van a dar cuenta lo triste, porque nosotros no, digamos, de alguna forma estamos involucrados como familia y conocemos también que muchos de nuestros amados hermanos no están viviendo sus vidas en sacrificio vivo, no están haciendo sacrificios espirituales, posiblemente materiales, pero esos sacrificios materiales, como no están hechos de la forma correcta, tienen un mal olor delante de Dios, porque no están ofreciendo vidas rendidas a Él. Porque ¿de qué se tratan esos sacrificios espirituales? Y aquí viene, los sacrificios espirituales, ¿qué son? ¿Qué son los sacrificios espirituales? Oraciones, nuestras oraciones. Hermanos, nuestras oraciones, nuestro hábito, no es una oración perdida. No es que hoy estoy en un tiempo de prueba, de adversidad y hoy oro. No, es mi tiempo devocional, sacrificial con Dios. Por eso le llamamos sacrificios espirituales. Porque implica, hermanos, un costo. Tiene un costo. Vamos a sacrificar un tiempo especial para nuestro Señor. Un tiempo de oración. Vamos a sacrificar un tiempo de alabanza para Él. Vamos a sacrificar nuestra voluntad. ¿En qué sentido? Haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso es un sacrificio, hermanos. Y la gente no está dispuesta, y muchos hermanos en la iglesia no están dispuestos a ofrecer ese sacrificio de su voluntad. No están dispuestos. Ellos ofrecen obras, pero no ofrecen su voluntad para que Él haga su voluntad en Él. Implica sacrificios espirituales, implica cuerpos, tiempo, talentos del creyente, dones del creyente, usados para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y tales sacrificios solo son aceptables a Dios, solo son aceptables a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros hoy entramos directamente hasta el trono de la gracia. Sí, hoy entramos directamente, pero no en nuestros propios medios. Entramos por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote que abrió los cielos para nosotros. ¿Entendemos, hermanos? Eso es lo precioso, hermano. La oración, hermanos, es un sacrificio espiritual. Recordemos cómo era en la antigüedad. Bajo la ley, bajo el antiguo pacto, el incienso a menudo estaba asociado a la oración. Se ofrecía en el altar del incienso, en el tabernáculo y el templo. Vamos al Salmo 141.2, hermanos. ¿Qué nos dice el Salmo 141.2? Don Edwin, Salmo 141.2. Sí, señor, lo vamos a buscar. $141.2. Ajá. Sí, de aquí. Delante de él expondré mi queja. 141, 141. 141.2, ahora sí ya. Sí, no se preocupe. Sí. Subo mi oración delante de ti, como en incienso, en don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Ven qué lindo, hermanos. Dice suba. Por eso nosotros cuando oramos, hermanos, vean, recuerden esto. La oración
cuando se hace conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, no conforme a los deseos temporales de mi yo, cuando se hace conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, sube como ese olor grato, como ese perfume grato, como ese incienso. Aquí David lo dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Por qué? Porque el incienso era un olor grato, rico, sabroso al inhalarlo. Entonces, en su visión del cielo, también el apóstol Juan vio que los ancianos alrededor del trono, vamos para que lo veamos. Apocalipsis 5. Vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículo 8. Doña Elisa. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ven lo que representa? Hermanos, esto es digamos, recuérdense, el apóstol Juan está hablando metafóricamente. ¿Y qué es lo que implica eso metafóricamente, hermanos? Que nuestras oraciones deben llegar a Dios como ese incienso. Pero imagínense, hermanos, cuando nosotros oramos por nuestros deleites, cuando nosotros oramos egoístamente, cuando nosotros oramos temporalmente, hermanos, por cosas temporales, hermanos, eso no es agradable al Señor. Por eso Santiago decía, hermanos, por eso es que ustedes no reciben porque no saben pedir. Ustedes solo piden para sus deleites. Pidan así para hacer la voluntad. Señor, oh Dios, dame un corazón conforme a ti, Señor. Oh Señor, yo quiero que tú, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor, me enseñes a orar. Los apóstoles pedían eso. Señor, yo quiero adorarte, Señor, que mi alabanza de labios sea una ofrenda para ti, Señor. Señor, yo quiero cada día ser más como tú, menos como yo, Señor. O sea, que esas oraciones que lleguen, que sean olor grato al Señor. Eso es lo que implica esta metáfora, hermanos, del incienso, porque el incienso era un olor grato al Señor. Vea que en el capítulo 8, versículo 3, doña Marcela, ¿qué dice? De Apocalipsis. Sí, correcto. 8:3. Ajá, dice, ¿cuál estábamos? Vamos en el 5, Apocalipsis 5, 8:3. 8. Del 8 al 13. No, capítulo 8, versículo 3. Sí, aquí está. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio muchos incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ven, hermanos, o sea, entonces vean lo importante. Vean la analogía. O sea, el incienso de la característica que tiene es ese perfume de olor grato. Y igualmente así son nuestras oraciones. Hermanos, pero también vean qué interesante. Nuestras oraciones ofrecidas a Dios ascienden como el humo del incienso ascendía en el santuario. Y el hecho de que el incienso siempre estuviera ardiendo significa, ¿qué significa? Porque, digámoslo ahí, el incienso siempre estaba ardiendo. ¿Qué significa? Que debemos estar orando continuamente, continuamente. Y eso es lo que nos dice a nosotros, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:17. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:17 a ver qué nos dice. Primera de Tesalonicenses 5:17. Don
Juan Carlos, es un versículo larguísimo. Les va a costar aprendérselo. Dice, orad sin cesar. Listo. ¿Y qué significa sin cesar? Sin cesar. Sin cesar, sin parar, continuamente. Continuamente. ¿Cómo cuesta, hermanos? ¿Cómo nos cuesta orar, hermanos? ¿Cómo nos cuesta orar? Pero esas son, hermanos, eso es lo que simbolizaba precisamente el altar del incienso. Pasaba continuamente encendido. Y eso es lo que representa son nuestras oraciones, que el creyente debe estar continuamente orando, continuamente orando. Incluso en Lucas, vamos a ver si me lo encuentro aquí rápidamente, en el capítulo 18, perdón, sí, dígame. Eh, yo me leí el libro de Chuck Smith, del fundador de la Calvary, de los de Calvary, Sí, sobre señor. sobre la oración. Este, ese libro, si lo pueden leer, definitivamente hay un antes y un después en las oraciones de uno. Es increíble lo que uno realmente entiende la importancia de la oración, y él incluso dice, no tienen que estar arrodillados, digamos, por horas. O sea, ustedes pueden estar caminando y pueden estar orando, pueden estar manejando y pueden estar orando, porque la oración es una comunión permanente con el Padre, es tenerlo siempre ahí en la mente, en el corazón, vivo ahí, constantemente. A eso se refiere, y uno tenía la idea que orar es doblar las rodillas, hacer la oración, y 20, 30, media hora, una 40, no, no, no. Él dice, la oración es constante en todo momento, usted caminando, sentando, comiendo, viendo un ave, usted está ahí, hable, ore y ora, orar Eh, sin cesar. Eso es lo que dice. Excelente. Y no, y digamos, y me gustaría agregar esto. No es una repetición, porque Dios es una persona. Él es una persona. No se trata de que yo llegue y le repita y le repita y le repita y le repita como si Dios no me entendiera. No, hermanos, como decía doña Evelyn, es una comunión, es una conversación, es un tiempo. Ahora, si bien es cierto que no tiene nada que ver el orar con una posición del cuerpo, pero qué bonito también es sacar un tiempo, como dice el mismo Señor Jesucristo, y retirarnos al aposento y tener ese tiempo. Como dice, y nuevamente vuelvo al punto de doña Evelyn, no necesariamente hincarnos, con solo el hecho de estar, recogernos, el hecho de estar sentados, el hecho de estar en una esquinita de la cama y poder uno estar ahí, digamos, en esa comunión con el Señor. Mañana tengo esta reunión, Señor, oh Dios Todopoderoso, quiero glorificarte. Hay una persona ahí, Señor, oh Dios, que quiero que tú me abras puertas, Señor, para llevarle la palabra, para llevarle el evangelio a este vecino, a esta persona, hermano. O sea, pero siempre nosotros con aquel interés, con aquella pasión por los negocios del Señor. Vean lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿A quién se lo encargué? No, no dije a don Edwin, sí, don Edwin, yo le dije a usted. No me Dice entiendo. así, Ok. también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad dice sobre la necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar. Muchos de nosotros, muchas veces nos falta poder, muchos de nosotros estamos llenos de ansiedad, llenos de afán, porque no oramos, llenos de preocupación, porque no oramos. Charles Spurgeon decía que entre más cosas tenga usted que hacer, vaya más rápido a orar, más rápido a orar. Pero es que voy a perder tiempo, es que usted no tiene idea, hoy el día no me va a rendir, vaya ore, ponga el día en manos del Señor. Como dice el Salmo, oh Jehová, conozco que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina al ordenar sus pasos. No, hermano, por eso yo tengo que ponerlo en manos de él, porque
yo tengo que dar los pasos que Él quiere que yo dé, no los que yo quiero dar. Entonces, muy importante. Otro sacrificio espiritual. Estábamos hablando de la oración. La alabanza. Dios nos creó para alabarlo. Hermanos, desde que usted abre sus ojos, oh Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dormí, dice, me acosté, dormí y me levanté porque tú me sustentas. Te alabo, Señor, porque estoy respirando. Por tu misericordia no he sido consumido. Oh, Señor, gracias, Señor. Debemos estar ofreciendo continuamente sacrificios de alabanza. Y principalmente, hermanos, en medio del sufrimiento, que es cuando más tendemos nosotros a alejarnos de Él. Hermanos, cuando estamos en medio del sufrimiento, adorémosle. Es ahí donde debemos adorarle. Alabarlo es fácil cuando todo está bien en nuestro mundo. Qué fácil es adorarlo cuando todo marcha bien. Pero cuando se derrumban las cosas, hermanos, Satanás está listo para sugerir, como lo hizo la esposa de Job. Ustedes recuerdan que le dijo la esposa de Job a Job: maldice a Dios y muramos. Capítulo 2, versículo 9. Hermanos, pero el punto es, hermanos, es la respuesta de Job. ¿Qué dijo Job? Jehová quitó, Jehová Dios. Jehová dio. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hizo él cuando perdió sus hijos? Cuando perdió sus bienes, cuando se enfermó. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, hermanos, lo adoró en medio de su aflicción. Y dice la palabra de Dios que no le atribuyó mal alguno al Señor. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente, hermanos, en medio de la aflicción? Se enojan con Dios y empiezan a renegar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo te estoy sirviendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Hermanos, adorémosle, adoremos. Cuando resistimos el impulso de juzgar a Dios por nuestra desgracia y a cambio ofrecemos sacrificios de alabanza, eso se convierte en un sacrificio espiritual. ¿Vamos entendiendo lo que son los sacrificios espirituales? Esos son los que hoy su iglesia espiritual, sus piedras vivas hacemos. Otro sacrificio espiritual es la rendición de la voluntad. Así como Jesús entregó su voluntad a la del Padre, así nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Qué dice Lucas 22:42? Lucas 22:42, doña Elisa. Un segundito. Lucas 22:42. dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vean que esa es, hermanos, esa es la oración. Esa es la oración. Y aquí, digamos, de veces yo me pongo a reflexionar. Nosotros somos caídos. Nosotros somos caídos, hermanos. Nosotros no tenemos no tenemos derecho realmente a pedir que el Señor haga algo por nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo era perfecto, santo, sin mancha. Hermanos, y Él está pidiendo al Señor que si es posible, pase de Él esa copa. Y la copa, hermanos, no era por algo que Él había hecho mal. Era por algo que toda la humanidad había hecho mal. Y Él le dice, Señor, si hay otra forma de que la humanidad pueda ser salva, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora viene la pregunta. Era una oración conforme a la voluntad de Dios, por el Hijo de Dios.
perfecto, santo y sin mancha. ¿Se hizo la voluntad del Hijo? No. Se hizo la voluntad del Padre. Jesús fue a la cruz. Jesús fue a la cruz. Y muchas veces nosotros queremos que en todo se haga la voluntad nuestra. Ven el punto, hermanos. Y nosotros no tenemos, hermanos, o sea, no tenemos ningún derecho. Nada, hermanos, que nos haga que el Señor derrame su misericordia sobre nosotros. Entonces, rendir a nuestra voluntad, hermanos, rendir nuestra voluntad es una batalla continua. Es una lucha continua. Y ahí es donde siempre nosotros hablamos. ¿Cómo sé yo que soy creyente? ¿Cómo sé yo que soy creyente? Porque usted está en una lucha, porque usted está en una guerra contra el pecado. Continua. Continua. En algunas veces en esa guerra usted va a caer. En algunas veces vamos a caer. Pero la guerra continúa. En el poder del Espíritu, el Espíritu lo levanta y la guerra sigue, hermanos. Y usted sigue en esa lucha. Continua. Pero si no hay lucha entre el espíritu y la carne, usted no puede decir que usted es creyente. No puede decir que usted es creyente, no se engañe. Si usted siente comodidad cuando peca, usted no puede decir que usted es creyente. Sí, es un creyente intelectual, sí, es un creyente que tiene conocimiento, que tiene luz. Pero la batalla tiene que estar. La batalla tiene que darse entre el espíritu Don Oscar, y la carne. Sí, dígame, doña Alba. vieras que a mí precisamente eso es lo que hace mucho tiempo, de un año para acá, es lo que el Señor me ha venido enseñando. Porque uno en las iglesias que uno se formó, lamentablemente le enseñaron que era que Dios nos daba todo, pero nunca nos dijeron que Dios nos daba todo siempre y cuando nosotros camináramos en su voluntad, en su gracia, agradecidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si uno va y le pregunta a la mayoría de la gente en las iglesias que si leen la Biblia, no la leen, muchos solo la abren los domingos para el culto. Uno va, le pregunta a la gente que cuánta oración tiene o que si oran, muchos nada más es, gracias Señor por este día que me diste y me acuesto. Gracias Señor por este día que lo pongo en tus manos y me levanto. No hay una comunión. Y la verdad es que nosotros, dice que el Señor dijo que Él no pedía sacrificios de nosotros, sino obediencia. Y nosotros no nos preocupamos cómo obedecer a Dios en todo. Yo a veces cuando pasa algo, ya yo me quedo en la mente pensando cómo actuar, qué voy a responder, qué voy a decir, no aprender. He aprendido y he tratado en el nombre del Señor, que Él ahí sí me ha ayudado porque Él ve que uno está haciendo su voluntad, de ser ligero para contestar, de no contestar con la carne, ni con la cólera, ni con el enojo. Yo varias veces, precisamente anoche, me sentí muy mal por una reacción que hicieron contra mí y yo me levanté y me fui y empecé a pensar y yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no me quiero enojar, no quiero demostrar un enojo. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo actúo? Porque me sentía herida y molesta y yo era, Espíritu Santo, aconséjame. Y de verdad, el Espíritu Santo me dio paz, tranquilidad, siga adelante, siga como si nada, ignore y todo. Y de verdad, verás que ignoré la situación, y seguí como nada, y gracias a Dios no pasó a un problema, no me sentí después mal de que me hicieran y me dijeran, porque después yo, no, Señor, ¿cómo voy a ponerme yo a enojar por esto si a ti todo lo que te decían cuando estabas llevando la palabra, todo lo que te hicieron y siempre tuviste amor y perdón? Le digo yo, Señor, yo tengo que actuar como tú eres porque tú me dejaste a mí un trayecto. Y eso es lo que quiere ver Dios de nosotros,
es cuánto nosotros le amamos en esa obediencia, cuánto estamos luchando por vencer todo lo que se nos presenta en el camino. Y vieras que yo he sido muy bendecida por Dios. Yo paso en eso como todo el día, como diciéndole al Espíritu Santo, uy, como hablando, yo le digo, me siento mal, me siento así, ¿qué hago? ¿Cómo? Y vieras que siempre llega la paz y la respuesta, pero eso se gana en base a a un hacer morir las obras de la carne y Ahora, a poner un poquito más a el Espíritu. así es, doña Alba, eso es precisamente es una relación. Ahora, usted mencionaba algo, digamos, vean, eh, digamos, el Señor nunca nos dijo que nos va a dar todo. Es muy importante que nosotros lo sepamos. Porque vean ustedes, Jesús era perfecto, santo, digámoslo así, sin mancha. Y él pidió que le apartaran la copa. Y sin embargo el Padre no se la apartó. Entonces, digamos, ni a su propio Hijo. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Entonces, lo más importante es entender que cuando Dios no nos da algo, es el propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. Y tener ese contentamiento, es el contentarme cualquiera que sea mi situación. Y como usted estaba mencionando, digamos, vamos a tener caídas hasta el último día de nuestra vida, pero lo importante es la lucha, es ese combate, es esa batalla que tiene que estar todos los días, en todo momento. Por eso Pablo nos manda ponernos la armadura de Dios. Y ustedes lo saben que ese es el propósito digamos, de esa guerra, esa es la guerra espiritual. Sí, Albita, perdón, Chari, dígame, con mucho gusto. También una de las malas enseñanzas, lo digo porque soy el ejemplo, ¿verdad? Ajá. Que como decía usted, Dios no nos va a dar todo y eso el Señor me lo fue dando de una manera, primero lloraba, pero después entendí y qué placer más hermoso cuando uno entiende, ¿verdad? Porque eso de que nos enseñan, te voy a dar todo, pero cuántas veces no me agarraban a mí, era como el conejillo de Indias de pase adelante porque Dios la va a sanar, o sea, me va a levantar y va a caminar y va a correr y todo eso. Eso era un daño para el alma, porque uno decía, wow, es que ya, y Dios no me sanó y salía más frustrada que antes, me salía más, o sea, a veces salía confundida, unas veces creía que era porque no tenía fe, otras veces creía que, de ahí, ¿dónde estaba Dios? Y otras veces, sinceramente, no sabía qué. Entonces uno Así es, llegaba más perdido que un piojito en un calvo, ¿verdad? así es. Entonces, son más las enseñanzas. Yo empecé a aprender que Dios, a veces e incluso en nuestra enfermedad, Él glorifica su nombre. Él Por hace. supuesto. Entonces, yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo no oré y hasta te reclamé? ¿Y dónde está? Y te ponía, y esa es otra. Ponga los ejemplos, mira cómo sanó aquel, y mira, y no es que no crea que Dios no puede hacer algo en nosotros, yo lo he Claro, visto. A mí, claro. ¿cuántos diagnósticos negativos le dieron a mi mamá cuando yo era niña? Le dijeron, va a ser un vegetal, no pegaron, gloria a Dios. No va a hablar y bueno, a veces dicen por aquí que ojalá hubieran bajado un poco, pero no va a hablar y aquí estoy hablando, no se va a sentar y aquí estoy sentada. Entonces, yo creo que la oración, a veces como dice ese versículo, pedimos mal, pero es porque no leemos las escrituras, como nos dice el Señor. Hay momentos en que sí, hay momentos que no, pero el nombre de Dios debe ser glorificado. Y antes de estar recibiendo, lo que nosotros debemos es consumirnos en su palabra, nos dé o no nos dé, nos guste Exacto, o no nos guste. Por lo menos es mi experiencia. exacto. Así es, porque vivimos para la gloria de Dios. Y Él se está glorificando en su vida, Chari. Él se glorifica en la vida de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. El glorificar a Dios no tiene que ver con las muchas cosas que tengamos. Precisamente lo glorificamos precisamente en nuestra debilidad, que es donde el poder de Dios se hace, digamos, sobresale, ¿verdad? Sobre nosotros. Así es, hermanos. Entonces, rendirse a nuestra voluntad es una batalla continua.
La naturaleza pecaminosa que reside dentro de cada uno de nosotros lucha continuamente, hermanos, por volver a tomar esa supremacía. Ahí está, recuérdense que ese poder del pecado es un rey de puesto, es un rey de puesto. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Sí, don Juan Carlos? No, que ahora que mencionaste eso, me acordé de aquel versículo, es que no sé si es en primera o segunda de Corintios, que se lee que la lucha de nosotros no es ni con la sangre ni con la carne, sino con principados y Así, gobernadores de las tinieblas y, así bueno, es. menciona cuatro tipos diferentes, digamos, Ajá, ajá, de demonios, no sé si llamarle demonios, ¿verdad? Pero ajá, eh, esa es la lucha que tenemos que dar. Entonces, cuando uno está peleando contra alguna situación complicada en la vida de uno, de ahí hay que entender que es esa lucha precisamente contra esos príncipes de las tinieblas y gobernadores y bueno, ajá. todo eso que dice ahí ese versículo, ¿verdad? Que no es con la sangre ni la carne, es con las cosas de las tinieblas, de la oscuridad. Así es, y es que nosotros muchas veces, en realidad, como usted lo está manifestando, nosotros muchas veces la agarramos con la persona, pero en realidad es con lo que está detrás de la persona, que Sí. son esos principados, que son esos gobernadores, que son esos potestades, que son las que realmente están incitando, digamos, siempre a la división. Entonces nosotros tenemos que ser en ese sentido sensibles precisamente a esos ataques, que era lo que hablábamos el domingo anterior, que no son ajenos a la vida del creyente, ¿verdad? Don, Perfecto. don Oscar, Ahora, sí, perdón, sí, doña Evelyn. aquí cabe esa parábola de la Biblia, no me acuerdo dónde sale, pero sí sale, de hecho la estaba leyendo un día de estos, que dice que eso es como el dueño que sale de su casa y viene alguien y la acomoda, y entonces cuando viene el habitante y ve que la casa la acomodaron, va y trae a más, porque quiere, eh, eso es algo parecido, que cuando ya uno toma la decisión de seguir a Cristo, hay que, o sea, porque no es en la fuerza de uno, es en la fuerza de Dios, porque todos los días uno va a estar, lo van a querer tentar, o sea, el demonio, como dice don Juan Carlos, las potestades, el demonio y todo, quieren atacarlo y uno tiene que más Quieren bien tomar volver a esa fuerza. casa donde estuvieron, sí. Exacto, exacto, exacto. Exactamente, pero aquí hay un detalle, eso está, digamos, bueno, está en Mateo y está en Lucas. Aquí es importante tener en cuenta algo, vean. Recuérdense ustedes que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, eh, nosotros llegamos por medio de esa semilla implantada en nosotros, porque nosotros nacemos por medio de la palabra de Dios. Entonces, nosotros llegamos a la iglesia y empieza la palabra de Dios a hacer un trabajo en nosotros. Y la palabra de Dios es la que limpia la casa. La limpia. La palabra de Dios la limpia. Pero, y eso le pasa a muchos. Acuérdense que lo dice Pedro también, en segunda de Pedro. Dice que hay muchas personas en la iglesia que se alejaron de las contaminaciones del mundo. Estando en la iglesia se alejaron de las contaminaciones del mundo y la palabra empezó a hacer un trabajo en ellos. Limpió la casa, limpió la casa. Pero ¿cuál fue el problema? Que solo limpió la casa. Hay muchas casas ahí adentro que en las iglesias, digamos que están siendo limpiadas, pero hay un problema. Y digamos, y cuando está siendo limpiada, los demonios empiezan a salir, pero viene un problema. ¿Cuál es el problema? Que nunca nacieron de nuevo, porque nunca tomaron la determinación de someterse, ya digamos un ejemplo, de genuinamente, verdaderamente al Señor, digamos, recibirlo como su Señor, someterse a su señorío, porque en el momento en que el Espíritu Santo entre, ya no hay ninguna posibilidad de que ningún demonio vuelva. Pero ¿qué es lo que le pasa a muchas personas? Que la casa está limpia, ya fue limpia, pero vuelven a enredarse en las contaminaciones del mundo y entonces vuelven esos que estaban antes ahí con 8 más, con 7 más, que es lo que dice, lo que era lo que decía ahorita doña Evelyn. Pero nosotros tenemos que entender que al creyente no le pasa eso. Si usted es un verdadero creyente, el Espíritu ya está ahí.
El Espíritu ya está ahí y el Espíritu, digamos, un ejemplo es Dios mismo y Él no comparte su trono con nadie, ni su gloria con nadie, ni su habitación con absolutamente nadie. Todo lo que está en esa habitación tiene que salir. Tiene que salir en el momento en que el Espíritu Santo entre. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan presente, amada familia. O sea, ahora, ¿a quiénes les pasa eso? A los tibios, a los que están ahí, a los religiosos, a los que están ahí, digamos, en la iglesia, ¿verdad? Ok, entonces, muy bien, vamos a continuar acá. Entonces, hermanos, el yo quiere gobernar. Es un acto, es un acto de adoración cuando voluntariamente nos crucificamos a nosotros mismos y aceptamos la rendición a la voluntad de Dios. Es la tercera pata, lo que siempre hablamos en la fe. Elegimos su camino en lugar del nuestro. Eso es un sacrificio espiritual. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad completamente a Él, cuando elegimos su camino en lugar del nuestro. Eso el Señor lo ve con agrado, hermano, lo ve con agrado. Otra forma en que ofrecemos sacrificios espirituales es presentar nuestros cuerpos físicos, como decíamos anteriormente, como sacrificios vivos. Nuestros cuerpos son el templo del Señor. Aquellos que están en Cristo en virtud de la fe salvadora se ofrecen completamente al Señor, no a medias, no completamente. Por eso a mí me llama la atención cuando hay creyentes, digamos que hoy sí podemos contar con ellos, pero otro día no. O sea, digamos, hermanos, cuando uno está rendido completamente al Señor, la vida le pertenece a Él. Y siempre nuestra disposición está enteramente a Él, rendida completamente a Él antes de cualquier cosa, digamos un ejemplo, digamos, que pueda surgir. No estamos hablando de emergencias, no, estamos hablando de lo normal, de lo cotidiano de la vida. El cuerpo del creyente se rinde a Dios como un instrumento de justicia. Ya lo vimos ahora. Los creyentes mantienen buenos hábitos, buenos límites sexuales. Se niegan a usar sus cuerpos para robar, para hacerle daño a otra persona. Ofrecen sus cuerpos diariamente a Dios pidiéndole que viva su vida a través de ellos. Acuérdense, hermanos, nuestros cuerpos han sido ofrecidos al Señor y nosotros le decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Hermanos, no sabemos ese versículo, amamos ese versículo, sabemos que estamos crucificados con Él, pero no ponemos nuestro cuerpo en el altar. Vean el punto. No lo llevamos al altar. Vean lo que dice Romanos, capítulo, ese está en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 es ese que les acabo de citar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Romanos 6:12. Romanos 6:12. Léanoslo, doña Evelyn, Romanos 6:12, por favor. 6:12 al No, 14. Del 12 al del 12 al 14. 14, ok. No reiné, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ahora, llevemos esto a la práctica. Ayer Víctor también lo mencionó, vean. Vean, hermanos, y yo les digo, a nosotros que estamos ahorita recibiendo fundamentos, ya esto es algo que hemos hablado, pero tendemos a olvidarlo. Recuérdense, nosotros éramos antes siervos de Satanás. No solamente estábamos en el reino de las tinieblas, no solamente estábamos ahí, le servíamos a él. Le servíamos, éramos esclavos de él. Ahora vean qué interesante. Nosotros nacimos de nuevo. Hemos sido traídos al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Eso nos lo dice a nosotros Colosenses en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Hemos sido traídos al reino de la luz.
Pero vean qué interesante, hermanos. Creemos que porque estamos en la iglesia, que porque estamos en el reino de la luz, ya estamos completos, pero no estamos sirviéndole. Nos falta eso. Vean lo que dice acá, hermanos. Si usted nació de nuevo, la consecuencia inmediata es que usted le sirve a él. Ah, pero es que ya yo antes era un adúltero. Sí, ya usted no es un adúltero, pero usted ahora le sirve a él. Usted antes le servía a Satanás cometiendo adulterio, pero usted ahora le sirve al Señor. ¿Y de qué manera le sirvo? En lo que él me necesite, en lo que él requiera de mí. Pero como consecuencia, yo no puedo estar con los brazos cruzados. Ayer lo mencionaba también el libro de Efesios que estudiábamos con Víctor. Y vean lo que dice acá, lo que acaba de leer doña Evelyn. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién es el encargado de dejarlo reinar? Nosotros. La voluntad, vea que nuevamente Pablo apela a la voluntad. Somos nosotros quienes ponemos a reinar el pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos pecaminosos, en sus pasiones desordenadas. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros, ¿de qué miembros está hablando? Todo nuestro cuerpo, nuestra vista, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies. Dice, presénteselo al Señor como instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, no se trata solamente de decir, soy creyente, soy salvo. ¿Y qué está haciendo para el Señor? O sea, hemos perdido la pasión por los negocios del Señor. Entonces, estamos hablando, recuerde que estamos hablando de los sacrificios espirituales. Entonces, los sacrificios espirituales son cualquier palabra, cualquier acción motivada por el deseo de glorificar únicamente a Dios. Jesús nos prometió, hermanos, recompensas por cada buena acción hecha en su nombre. Hermanos, Él nos prometió y quiero que vayan y las vean. Pero yo quiero que ustedes también tengan en cuenta esto. No ofrecemos sacrificios espirituales por lo que vamos a obtener de ello. Eso es como cuando, digamos, si mi papá me da esto, entonces yo hago esto. No, hermanos, eso es egoísmo. Eso hay un interés. No, hago sacrificios espirituales porque mi Señor es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación. Por eso es que lo hago, independientemente de si Él me da o no me da. Pero como el Señor no es un mezquino, Él siempre nos da. Mateo, vean Marcos 9:41. ¿Qué dice Marcos 9:41? Don Edwin. Sí, señor, voy. Marcos. Aquí está ya, 9:41. Dice así, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay recompensas. Hay recompensa, el Señor, hermanos, el Señor nos recompensa. No hacemos eso por una recompensa, pero Él nos recompensa, hermanos. Eso es lo que les quiero decir. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, 12. Don Juan Carlos. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mi galardón. ¿Cuál es el galardón? Es la salvación de los santos. Él viene con su galardón. Dice, para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos, hay veces no entendemos. Hay recompensas. El Señor tiene recompensas. Don Pero Oscar, nosotros no lo hacemos por ellos. Sí, dígame, don Juan Carlos. pero esto está en el contexto
del juicio de Cristo, ¿no? Digamos, O la segunda venida. sí, no, estamos hablando que cuando hablamos de las recompensas, esas recompensas no necesariamente, algunas veces el Señor nos recompensa terrenalmente, temporalmente, pero esto está en el contexto de el bema de Cristo, del tribunal de Cristo. Ah, ok, el tribunal, ¿verdad? Exactamente, ahí es donde el Señor, digamos, va a darnos, pero sin embargo, el Señor, digámoslo así, temporalmente, muchas veces el Señor igualmente nos bendice con bendiciones, digamos, producto de su gracia, como un Sí, regalo de su claro. gracia, ¿verdad? Ok, pero nosotros no lo hacemos por eso, lo hacemos, hermanos, porque lo amamos, en respuesta al amor que Él derramó por nosotros. Lo ofrecemos sin condiciones porque nuestros corazones anhelan vivir en una estrecha comunión con Dios. El sacrificio, entonces, hermanos, es parte integral de la adoración. Los cristianos ofrecen sacrificios del corazón. Hermanos, vamos a dejarlo acá en esta noche. La próxima semana vamos a ver que también la obediencia marca a un verdadero creyente. Vamos a ver cómo lo marca, vamos a seguir viendo. Estamos todavía en el módulo, ya casi estamos llegando al final de este módulo, pero digamos, no nos da tiempo hoy a cubrir esta partecita de acá, entonces lo vamos a dejar para la próxima semana. Si hay alguna consultita que tengan, alguna preguntita, algún aporte, lo podemos hacer y si no, vamos a la oración. Oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre. Queremos darte las gracias en esta noche, Señor, precioso y bendito, por lo bueno que tú eres, Señor, por lo maravilloso. Como dice Pablo, Señor, por las misericordias, Señor, por todas esas misericordias, oh, Señor, bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor, que no tienen ni punto de comparación, Señor, con ninguna bendición temporal, terrenal que tú nos des, Señor. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor, por ayudarnos a comprender hoy, Señor, lo dichosos que somos, Señor, para que cada día que pasa, Señor, oh Dios, te amemos cada día más y más y más y que nuestra respuesta siempre a ti sea en amor, Señor. Queremos pedirte en esta noche, Señor amado y precioso, Señor, que tú pongas en nosotros ese querer como el hacer, Señor. Solo queremos, Señor, oh Dios, servirte a ti, Señor. Estar siempre, Señor, prestos a ti, Señor. A lo que tú, Señor, dispongas. Ya tú has ordenado, ya tú has determinado esas obras, Señor, para que andemos en ellas desde antes de la fundación del mundo, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Ayúdalos a retener, aumenta la fe de cada uno de ellos, Señor. Que cada día sean más como tú. Gracias, amado Señor, que tú en todo siempre recibas la gloria y la honra, Señor. Que nuestras oraciones siempre lleguen a ti como ese incienso de olor grato a ti, Señor. Que en todo momento, Señor, estemos orando sin cesar, Señor. Que nuestra vida sea una vida de oración, de comunión permanente, continua contigo, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, en esta noche que guardes a mis hermanos, Señor, guárdalos. Irreprensibles para ti, Señor. Acampa ángeles alrededor de ellos. Continúa tú cumpliendo tu propósito en ellos, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanitos, Señor. Y, y que en todo, Señor, en todo, Señor, tú recibas la gloria, Señor. Solo te pertenece a ti, solo se trata de ti. Gracias por enseñarnos eso, Señor. Qué perdidos estábamos, Señor, donde todo creíamos de alguna forma que todo giraba alrededor de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, Señor. Y todo esto, amado Señor, te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén